Hola estudiantes de octavo básico. Hoy día yo les voy a grabar la clase número 2, que es sobre la Reforma Católica o la Contrarreforma, es decir, la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma de Martín Lutero. Ahí tenemos el objetivo. Luego, aquí está la división de las 4 clases que comprenden a la unidad número 1 y que fueron entregadas en 8 guías. La clase número 1 nosotros la tuvimos en clase Zoom y fue sobre el humanismo, el renacimiento y la reforma protestante. La clase 2, que es la de ahora, es sobre la contrarreforma. La clase 3, el Estado moderno, y la clase 4, el mercantilismo. Entonces, ¿qué es la contrarreforma o la reforma al interior de la Iglesia? Bueno, como bien lo vimos en la clase anterior, la reforma protestante era una respuesta por parte de Martín Lutero a las problemáticas que estaba viviendo, ¿cierto?, la Iglesia Católica, sobre todo con la venta de indulgencias. Por lo tanto, frente al cuestionamiento que tuvo la Iglesia Católica con estas 92 tesis que estableció Martín Lutero y que después se replicaron en el mundo, la Iglesia Católica se junta en un llamado o en el llamado Concilio de Trento y dice, bueno, algo tenemos que hacer. Por lo tanto, a fines de la Edad Media empieza, ¿cierto?, el proceso interno de reforma de todos estos sacerdotes que se ven acá. Dio respuesta a los postulados de las doctrinas protestantes. Eso, el Concilio de Trento, que es esta especie de reunión, ocurre entre 1545 y 1563. ¿Ya? Hay varios procesos y varias cosas que se van haciendo a lo largo del tiempo. ¿Qué establece esta respuesta de la Iglesia Católica? Primero, se reafirma la fe católica como la única, por lo tanto se establece que las demás religiones son, entre comillas, ilegales. Además, la supremacía del Papa y la jerarquía eclesiástica. Que es la jerarquía eclesiástica, la jerarquía de los sacerdotes. Además, la Iglesia mantuvo los 7 sacramentos, ¿ya? Y también el culto de los santos y de la Virgen. Se reafirma que las creencias provienen de la interpretación de lo que dice la Iglesia. Recuerden que los protestantes dicen que es lo que dice la Biblia. Elimina la venta de indulgencias, eso es muy importante. Recordemos que la indulgencia es la venta, ¿cierto?, para poder entrar al cielo a través de que un sacerdote le da una cierta cantidad de rezos, ¿cierto?, un dinero para que ellos se salven del error que habían cometido. Y crean nuevas congregaciones, y es muy importante, como la Compañía de Jesús. Aquí están la comparación entre los católicos, luteranos y calvinistas, que son los protestantes. Entonces, como doctrina, la salvación se consigue, dicen los católicos, mediante la fe y las buenas obras. En cambio, los luteranos y calvinistas, que la salvación se consigue mediante la fe y la predestinación. Los católicos siguen manteniendo los 7 sacramentos, como el bautismo, comunismo, confesión, confirmación, matrimonio, ordenación y la extremaunción de los enfermos. Y los protestantes solo 2 sacramentos, el bautismo y comunión. Se sigue manteniendo el culto a la Virgen y a los santos. En cambio, los luteranos rechazan el culto a la Virgen y a todos los santos. El culto. La misa es la principal ceremonia, ¿ya? Y en cambio, con los protestantes son mucho más sencillas y los católicos, los sacerdotes, las leen en latín y acá en la lengua vernácula. ¿Eso qué quiere decir? Una lengua que entienda más cantidad de personas. La Biblia, vuelvo a insistir en latín, acá la leen los fieles y hacen cantos. Ahí viene, ¿cierto?, el nacimiento de los cantos de los cristianos evangélicos. Los templos, acá en los católicos, son presididos por un altar, se veneran imágenes. En cambio acá son
más austeros y rechazo de estas imágenes. Los sacerdotes, y algo muy importante que se mantiene hasta el día de hoy, es que los católicos deben ser célibes, o sea, no se casan, a diferencia de los luteranos y calvinistas o protestantes, que si lo hacen se habla de pastor y no de sacerdote, y el pastor sí puede tener una familia, ¿ya? La diferencia es que acá se terminan las órdenes religiosas, como jesuitas de las monjitas, etc. Y en la iglesia, ¿cierto? Los católicos obedecen y es el máximo representante supremo de la iglesia, el papa. A diferencia de acá, que no hay reconocimiento de un papa. Y hay acá una jerarquía eclesiástica, los obispos, cardenales, sacerdotes, párrocos, y acá no existe, en los luteranos y calvinistas, una jerarquía eclesiástica. Sigue la Reforma Católica. Y algo muy importante es que se instaura el Tribunal del Santo Oficio o la llamada Inquisición. Esta perseguía y juzgaba y condenaba los actos de herejía. ¿Cuáles son los actos de herejía? Brujería, ciencia, etc. Se interrogaban a través de las torturas y se consideraban culpables y se les ejecutaba. Se crea la congregación, cierto índice, y se encargaba de la censura de las obras impresas o los libros prohibidos que no fueran directamente con las ideas católicas. Ahí está la Inquisición, ¿cierto? ¿Cuáles son las herejías? Adivinanzas, hechicería, invocación de demonios, brujerías, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con la astrología. Ahí tenemos algunas imágenes de las torturas de la Santísima Inquisición, que por supuesto llega al territorio americano. Recordemos que estamos en Edad Moderna y el inicio de la Edad Moderna es la llegada de Colón al continente. Por lo tanto, todo lo que ocurre en la Iglesia llega a nuestro continente americano. Entonces, a modo de síntesis, ¿qué es lo más importante que aprendiste hoy día? ¿Cómo le explicarías la Reforma Católica a un amigo o una amiga o a alguien de tu familia? ¿Eso qué quiere decir? Que debes hacerlo con tus propias palabras. ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Pueden anotar estas clases y cuando tengamos nuestra clase Zoom de la clase número 2, ustedes pueden tener claras sus preguntas y las vamos respondiendo en vivo. Eso sería, chicos, muchas gracias. Les dejo acá mi correo, ¿ya? Y el canal de YouTube y mi Facebook. Eso, niños, chao, que estén bien.